El Ministerio Conéctate a Jesús y Clases Privadas TISU presentan Daniel 7, ante el tribunal. Podemos leer este capítulo en el siguiente enlace. https://youtube.b/wy0cox si igual jlqlj4 copuhit. ¿Alguna vez hemos tenido que comparecer ante un tribunal? No importa el motivo, siempre es una situación incómoda porque no sabemos cuál va a ser el veredicto. En el capítulo 7 de Daniel, hay dos menciones al juicio. Una en el versículo 10 y la otra en el 22. Pero antes de que podamos entender estas dos escenas, necesitamos conocer el contexto del capítulo. ¿Qué ocurre en este capítulo? ¿Por qué se menciona un juicio en él? Trasfondo de Daniel 7. El capítulo 7 de Daniel comienza con un sueño y visiones que Daniel tuvo mientras estaba en su cama. Las escribió para que pudieran ser preservadas para la posteridad. Anota los hechos principales del sueño, versículo 1. Este sueño puede compararse con el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. Cuando comparamos los dos sueños, encontramos que la profecía del capítulo 7 cubre esencialmente el mismo periodo de la historia que el sueño del capítulo 2. Ambos abarcan desde los días del profeta hasta el tiempo del establecimiento del reino de Dios. Comparación: el sueño de Nabucodonosor, Daniel 2, y el sueño de Daniel, Daniel 7. Aspecto número 1. Imagen metálica versus bestias y cuernos simbólicos. Nabucodonosor vio a las potencias mundiales representadas por una gran imagen metálica. Daniel las vio como bestias y cuernos simbólicos, y vio también aspectos de la historia relacionados con la experiencia del pueblo de Dios y la realización de su plan. Aspecto número 2. Asuntos políticos versus relación del pueblo de Dios con estos asuntos. El capítulo 2 trata en gran parte de asuntos políticos. Fue dado, en primer lugar, para la instrucción de Nabucodonosor, para asegurar su cooperación en el plan divino. Ver capítulo 2 versículo 1. La relación del pueblo de Dios con las cambiantes escenas políticas no fue tema de esa profecía. Aspecto número 3. Daniel 2 dado al líder político versus Daniel 7 dado al pueblo de Dios. La profecía del capítulo 7, como las del resto del libro, fue dada especialmente para el pueblo de Dios a fin de que pudiera comprender su parte en el plan divino de los tiempos. El inspirado anticipo de los acontecimientos se dio con el trasfondo de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Los esfuerzos del archienemigo de las almas por destruir al pueblo santo quedaron al descubierto y la victoria final de la verdad quedó asegurada. Comentario bíblico adventista sobre Daniel 7, versículo 1. Mientras Daniel observa a las cuatro bestias que surgen del mar, Daniel 7 versículos 2 al 8, ve lo siguiente en los versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Mientras Daniel observa el ascenso y la caída de las naciones en nuestro mundo, vimos que Dios está en su trono. Él está observando los asuntos de los hombres en la tierra y está juzgando a cada una de las naciones, así como a la gente en la tierra. Esto nos incluye a ti y a mí. Pero Dios quiere que sepamos que eventualmente, en el tiempo señalado, Él pondrá fin al actual surgimiento y caída de reinos en la tierra y establecerá uno que nunca terminará porque será dado a su Hijo. Leemos esto en versos 13 y 14 como sigue. Daniel 7 versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Puede que no estemos contentos con el statu quo de nuestras naciones, pero también pasarán. Pero lo principal aquí es dónde vamos a estar cuando todo esto ocurra. El juez se sentó, y el juicio se hizo a favor de los santos del Altísimo, versículos 10 y 22. El veredicto determinará nuestro destino. Muchos estudios de Daniel 7 se centran en el auge y la caída de las naciones, pero a veces olvidamos que el tema principal subyacente de Daniel 7 al 12 somos nosotros. ¿Dónde estaremos cuando la historia de este mundo llegue a su fin? Daniel 7 versículo 10 afirma que los libros se abrieron. Esto significa que el juicio ya ha comenzado. Nuestros casos están siendo revisados.
Leemos en Apocalipsis capítulo 20 versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El tribunal está en sesión mientras leemos. Los muertos ya han sellado su destino. Pero nosotros, que estamos vivos, todavía tenemos la oportunidad de hacer cambios para que podamos ser parte de los santos que poseerán el reino que nunca será destruido. Daniel 7 versículos 14 y 22. ¿Está nuestro nombre registrado en el libro de la vida? ¿Cómo podemos conseguir que nuestro nombre esté allí? Todo lo que tenemos que hacer es elegir conscientemente con quién y dónde queremos pasar la eternidad. La vida eterna comienza aquí y ahora, mientras leemos. Entreguemos nuestras voluntades a nuestro amoroso Salvador y permitamos que su Espíritu Santo nos erradique el pecado de nuestros caracteres, para que cuando Jesús venga, estemos listos para heredar la tierra nueva. Daniel 7 versículo 18 nos recuerda que después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. No permitas que nadie te quite la corona de la vida. Bendiciones. Daniel 8, ¿y si no entiendo? Podemos leer este capítulo en el siguiente enlace. Alguna vez hemos estudiado un tema, ya sea para el trabajo o la escuela, y simplemente no lo entendíamos. Por mucho que estudiáramos, no lo entendíamos. A nosotros nos pasó en la secundaria. Una de las asignaturas más difíciles para nosotros fue álgebra. Qué ironía que nos casáramos con un profesor de matemáticas. Pero fue una bendición disfrazada. Un día, mientras mi esposo daba clases particulares a un estudiante, todos los aspectos que yo nunca entendí en la secundaria, de repente se despejaron y me fueron claros como el cristal. Pensábamos que el álgebra era difícil, pero cuando empezamos a estudiar el libro de Daniel, nos encontramos con números, y empezamos a entrar en pánico. Todas esas fechas y cálculos se estaban volviendo engorrosos. Sin embargo, durante una vigilia, con uno de nuestros pastores que es experto en profecías, pudimos entender todo tan claro como entendimos el álgebra. Creemos que Daniel probablemente estaba pasando por la misma situación en el capítulo 8. En los versículos 15, 16 y 27 leemos lo siguiente. Sucedió que estando yo, Daniel, meditando en la visión y procurando entenderla, he aquí que alguien semejante a un hombre se puso de pie delante de mí. 16 Entonces oí una voz de hombre en medio del río Ulai, que gritó diciendo, Gabriel, explica a ese la visión. Yo, Daniel, perdí las fuerzas y estuve enfermo algunos días. Cuando me recuperé, atendí los negocios del rey. Yo estaba asombrado por la visión y no había quien la entendiera. ¿Qué situación? Que Dios te muestre una visión y no la entiendas. Una cosa que hemos aprendido al estudiar la Biblia es que la Biblia es su propio intérprete. En el capítulo 8 de Daniel, vemos que el Señor ha enviado a Gabriel, el arcángel que anunció a la Virgen María que había sido elegida para dar a luz al Hijo de Dios. Ver Lucas capítulo 1 versículos 27 al 38. Fue enviado para enseñar a Daniel el significado de la visión. En los versículos 17 a 26, Gabriel explica la visión a Daniel. Sin embargo, en el versículo 27, Daniel declara que perdió las fuerzas y estuvo enfermo durante algunos días. Estaba asombrado por la visión, y nadie la entendía. El tema de la visión era demasiado material para que Daniel lo entendiera en una sola clase. Era demasiado pesado. Así que, en el capítulo 9, Gabriel es enviado una vez más para continuar la explicación que no pudo completar en el capítulo 8. ¿Y nosotros? ¿Alguna vez hemos estudiado profecía y hemos estado tan asombrados por el contenido como Daniel? No somos los únicos. Pero aunque no tengamos a Gabriel para que nos enseñe el significado de pasajes difíciles de las Escrituras, nuestro Señor anticipó que esto iba a ocurrir. Por eso, dejó a alguien que nos ayudara a entender las Escrituras. ¿Y quién mejor que aquel que inspiró a los hombres santos para escribir la Biblia, el Espíritu Santo? Leemos en la segunda epístola de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 21, lo siguiente. Porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. También tenemos la palabra profética que es aún más firme.
Ustedes hacen bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guió a los profetas al escribir la Biblia y guió a Daniel al registrar las profecías escritas en el libro que lleva su nombre. Por lo tanto, si queremos entender la Biblia, tenemos que orar y pedir al Espíritu Santo que nos explique lo que él inicialmente dio a los profetas para escribir en primer lugar. Además, Jesús declaró en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26 que el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Por esta razón, nunca es seguro ni recomendable estudiar la Santa Palabra de Dios sin la asistencia o guía del Espíritu Santo. Desde que comenzamos a estudiar la Biblia juntos a través de nuestra página de Facebook, tenemos que decir que hemos sido bendecidos. Hemos aprendido tanto a través de la guía del Espíritu Santo que no hemos podido escribir todo lo que hemos aprendido. Algunas publicaciones son un poco más largas que otras porque estamos tratando de escribir todo lo que el Espíritu Santo nos está impresionando a escribir. A veces nos asombramos de lo escrito. Hay veces que nos sentamos frente a la computadora y no tenemos idea de qué escribir. Cuando esto ocurre, simplemente oramos y rendimos nuestra voluntad al Espíritu Santo, y Él comienza a darnos las palabras para escribir. Es una experiencia increíble. Queremos que todos disfruten de la experiencia de ser guiados por el Espíritu Santo. Ver Romanos 8 versículo 14. Es tan maravilloso que no tenemos palabras para describirlo. Todo lo que podemos decir es que lo prueben. Podemos asegurarle dos cosas. 1. Nunca volverán a ser la misma persona. Y 2. Nunca querrán estar sin la guía del Espíritu Santo. Bendiciones. Ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús. Recuerda. Al que el Señor llama capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús. Todos juntos. Rumbo al cielo. Bendiciones y amén.